En este tema aprenderemos quién o quiénes ayudaron a formar la Biblia que conocemos actualmente, con sus 66 libros, no con los libros apócrifos que tienen otras Biblias. La Biblia usa la palabra canon de esta manera. Y a todos los que anden conforme a esta regla, Gálatas 6, 16. Para los primeros cristianos tuvo el significado de una verdad recibida y fijada por la inspiración, con el propósito de regular la conducta humana. El canon hebreo estaba formado por los siguientes libros clasificados en la ley, los profetas y escritos. Hay otros libros que se mencionan como autoridad, pero por alguna razón no llegaron a nuestros días. Acá podemos ver una lista de estos libros. ¿Quién decidió qué libros deben incluirse en la Biblia? El proceso por el cual se incluyeron o excluyeron libros de la Biblia llegó a conocerse como canonización, y cuyo significado base es regla. Por eso a veces se llaman libros canónicos a los que conforman la Biblia. Y es una cuestión importante porque se trata de si la Biblia, tal como la tenemos, vino a la existencia como resultado de la guía del Espíritu Santo en la Iglesia primitiva, o si, como algunos sostienen, las responsables del proceso fueron las fuerzas políticas en tiempos de Constantino. Veamos un poco de la historia de la formación del canon hebreo. La ley, los libros de Moisés, o Pentateuco fue canonizada por el 400 a.C. Luego los profetas, por el siglo I a.C., y por último los escritos, en el siglo I después de Cristo. Varios pasajes bíblicos señalan hacia una autoridad de la ley que conlleva su propia autenticación. Moisés, al pie del monte Sinaí, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Éxodo 24, 7. Siglos más tarde, después del exilio babilónico, Esdras leyó del libro de la ley de Moisés, y el pueblo lo adoptó como constitución de su comunidad ahora restaurada. Nehemías 8, 1 al 8. La reverencia judía por los libros de Moisés, llamados la ley de Moisés en Nehemías 8, 1, el libro de la ley 8, 3, y también la ley de Dios 8, 8, indican la condición honorífica de esos libros. El relato de Israel muestra que a lo largo de su historia hubo individuos reconocidos como profetas de Dios, y que lo que ellos dijeron y escribieron era considerado palabra de Dios. Los autores no debieron esperar a que su obra pasara por el examen del tiempo para que se reconociera su autoridad. Sus obras fueron reconocidas como escritura porque se creía que lo que dijeron y escribieron era de Dios. En el caso de la tercera división de la Biblia hebrea, conocida por los escritos, ya era reconocida como canon según evidencia en otros libros. Vamos ahora a la formación del canon del Nuevo Testamento. La Iglesia cristiana comenzó con el Antiguo Testamento como su Biblia. Esto coincidía con la práctica de Jesús, quien consideraba autoritativo el Antiguo Testamento. Mateo 5, 17 al 19, junto con el Antiguo Testamento, la Iglesia primitiva reverenciaba las palabras de Jesús con el mismo nivel de autoridad. Con la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles vinieron a ocupar una posición especial en la difusión de las palabras de Jesús y su documentación. Los apóstoles sintieron la necesidad de registrar las palabras de Jesús. Como testigos de la salvación de Dios por medio de Jesucristo, los apóstoles estaban ansiosos de preservar y comunicar autoritariamente lo que había sucedido. Esto armó el escenario para el desarrollo de libros que, bajo la influencia del Espíritu Santo, habrían de llegar a constituir el canon del Nuevo Testamento. Por un par de décadas después de la crucifixión, el mensaje de Jesús fue comunicado oralmente. Entonces, desde la mitad del primer siglo en adelante comenzaron a aparecer las cartas de Pablo. Algo después se escribieron los Evangelios y Hechos, y para fines de siglo, cuando Juan escribió el Apocalipsis, todos los libros del Nuevo Testamento ya se habían completado. Estos libros que conformaron el Nuevo Testamento se consideraban como autoridad desde su inicio, porque se sabía que sus autores eran voceros auténticos de Dios. Pablo felicita a los cristianos de Tesalónica por aceptar sus palabras como palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, 13. En referencia al canon del Nuevo Testamento, Bruce Metzger dice correctamente sobre el Sínodo de la Odisea. El decreto adoptado en esa reunión simplemente reconoció el hecho de que ya había en existencia determinados libros, generalmente reconocidos como apropiados para la lectura pública en las iglesias, los cuales hoy son conocidos como libros canónicos. En conclusión,
El canon del Antiguo Testamento ya estaba establecido en su mayor parte dentro del judaísmo para el siglo II a.C., aunque se siguió tratando el tema por varios siglos. Por la historia sabemos que la forma final del canon del Nuevo Testamento existía en el siglo IV, después de Cristo. Si bien los movimientos heréticos y los concilios de la Iglesia tuvieron un papel en la formación concreta del canon del Nuevo Testamento, no fue la Iglesia la que decidió qué libros debían ser incluidos en el canon. La Iglesia reconoció y tomó nota de la inspiración y autoridad de autenticación propia de los 27 libros del Nuevo Testamento y limitó el canon a esos libros. Es verdad que los creyentes no tienen autoridad, ni individual ni colectivamente, para decidir qué escritos son o no son inspirados, por eso estamos en lo correcto al negar que el canon fuera establecido por sínodos o concilios.